¿Está prendido? Bien. Buenos días, hermanos. Qué gusto poderles mirar, aunque mis pies están un poquito inquietos. Bueno, hermanos, seguimos con con el libro de Lucas, las historias que cambiaron el mundo, la semana que cambió el mundo, y seguimos en esta serie. Y hoy vamos a entrar en el capítulo 22 de Lucas, del 1 al 13. La semana pasada, las 2 semanas anteriores, los hermanos Pastor Víctor y hermano Edwin compartieron acerca de los últimos tiempos. Y vamos a dar lectura, si me acompañan en sus Biblias. Ah, y de antemano, hermanos, quiero pedirles una disculpa porque me equivoqué en la versión que usé en el material. No está fuera de la Biblia, pero usé la versión, pensé que estaba usando la versión Nueva Traducción Viviente y usé la Biblia de las Américas. Así que yo voy a estar leyendo de la Biblia de las Américas y posiblemente ustedes van a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Pero es la palabra de Dios, hermanos. Y una disculpa porque usé una versión, pensé que estaba usándola y usé equivocada. Pero si me acompañan en la lectura, la palabra de Dios dice allí en Lucas 22, dice, se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo dar muerte a Jesús, pero temían al pueblo. Versículo 3. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los 12 apóstoles. Y él fue y discutió con los principales sacerdotes y con los oficiales sobre cómo entregarles a Jesús. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Él aceptó y buscaba una oportunidad para entregar a Jesús sin hacer escándalo. Versículo 7. Dice, llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y Juan diciéndoles, vayan y preparen la Pascua para nosotros, para que la comamos. ¿En dónde la prepararemos? Le preguntaron. Él les respondió, miren, al entrar en la ciudad les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo a la casa donde entre y dirán al dueño de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en cual pueda comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento alto, dispuesto, prepárenla allí. Ellos fueron y encontraron todo tal como él les había dicho y prepararon la Pascua. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque vemos, Señor, en ella, Señor, tu dirección, tu provisión, Señor. Padre, cómo tú eres santo y perfecto, Señor. Padre, gracias por este día, Señor. Y Padre, en tus manos estamos, Señor, y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté dirigiendo, Señor, y teniendo el control de todo este tiempo, Señor. En Cristo Jesús. Amén. En este pasaje, hermanos, la palabra de Dios dice que estaba cerca la Pascua. Y al escuchar esta palabra, estaba pensando en nosotros como hispanos, la Pascua, traté de pensar en qué significa la Pascua para nosotros. Y personalmente no hay algo que me recuerde de celebración de Pascua. En la cultura hispana o en México podemos mirar de cómo se celebra la Pascua y hay diferentes maneras. Entonces, queriendo ver qué significa Pascua y queriendo entrar en lo que realmente significa, no encontré mucho en mi persona y en lo que yo recuerdo de la Pascua. Y creo que es similar. Estuve observando en diferentes países y hay diferentes maneras. Varía un poco, pero casi no está, el sentido casi es el mismo, pero está lejos de lo que las escrituras hablan como la Pascua. Entonces, en el trasfondo cultural de quien está siendo dirigido a la primera audiencia,
Aquí cuando el Señor habla en el apóstol Lucas, el doctor Lucas, perdón, narra que está cerca el tiempo de la Pascua. Para los judíos, realmente la Pascua era un día, primeramente era un día específico que tenía que celebrarse la Pascua. So, hablar de la Pascua es hablar de muerte, para empezar. Siempre, ya que las Escrituras está ligado al Cordero de Pascua, que debería ser inmolado el día de la Pascua, es decir, que era el día 14 del mes del Nisan, para ser comido el primer día de los panes sin levadura, que iniciaba el 15. Estas son dos celebraciones que están juntitas una con la otra. Los panes sin levadura duraban 7 días, pero los judíos celebraban la Pascua y era muy importante porque representaba al pueblo de Israel, que era la primera de las tres solemnidades que ellos practicaban, que ellos celebraban, tres fiestas que ellos tenían. Y esta era la más importante de las tres, la Pascua. Eh, en, ah, en- Allí en Éxodo 12, 5 al 8, el Señor les había dado dirección específicas de cómo celebrar la Pascua. La Pascua dice, y vamos a leer ahí en Éxodo 12, 5 al 8, Dios les había dicho cómo celebrar la Pascua y qué significado tenía la Pascua para ellos. El cordero, dice, el cordero será un macho sin defecto de 1 año. Lo apartarán de entre las ovejas, de entre las cabras, y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces, toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará y lo matará al anochecer. Ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y el dintel de las casas de donde la coman. Comerán la carne de esa misma noche asada a fuego, la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Éxodo 12 al 14 dice, porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, tanto a hombre como de animal. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, yo, el Señor, y la sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y este día será memorable para ustedes y lo celebrarán todas las generaciones como ordenanza perpetua. So, aquí tenemos el significado de la Pascua. Esto era lo que significaba para ellos. Ellos celebraban la, la liberación del pueblo de Egipto, de la esclavitud que el pueblo de Egipto había causado sobre los hebreos. So, ellos cuando celebraban la Pascua estaban realmente celebrando la libertad que Dios les había, el rescate que Dios había hecho y de una manera muy, muy como solo Dios hace, como Él dio instrucciones específicas y ellos en su fe creyeron completamente, hicieron exactamente como Dios les dijo y fueron salvados de la muerte, de la última plaga que Dios había enviado sobre Egipto para que fueran liberados. Y esto, hermanos, es el presagio, así como la sangre del cordero les protegió a los hebreos. Dios está sentando ahí algo más grande. Dios está salvando al pueblo hebreo de la muerte de su primogénito y rescatándolos de la esclavitud en Egipto, pero está sentando la manera de que va a ser liberado toda la humanidad. Es un presagio de lo que vendría, el cordero que quita el pecado. Ahí sacrificaron un cordero y fue salvado el pueblo de Egipto a través de la sangre, pero más adelante va a venir el Salvador que va a salvar a toda la humanidad de la esclavitud del pecado. Otra palabra que tiene en este versículo que miramos son los panes sin levadura,
que vemos ellos comieron, prepararon panes sin levadura. Dice que fue la fiesta de los panes sin levadura. Y la levadura, como hemos aprendido, tiene su connotación en el pecado. Los panes sin levadura eran panes insípidos que recordaban al pueblo en Deuteronomio 16:3. Ellos se recordaban al comer el pan sin levadura, el pan sin levadura les recordaba a ellos la pronta salida de Egipto, que ellos salieron rápido y tenían que preparar comida y prepararon pan sin levadura, pero ese pan era insípido, pero ellos cuando lo comían sin levadura era porque recordaban esa salida, de cómo Dios había rescatado al pueblo, pero lo había rescatado tan rápido que no habían tenido chance de hacer levadura, pero también era la provisión y la pureza que ellos tenían, que ellos como deberían de presentarse ante Dios. Recordaban, pero también significa entrega. Ellos confiaron en Dios, que de esa manera Él los estaba sacando y ellos prepararon esos panes rápidamente para salir. ¿Cómo eso podemos mirar ahora en nosotros? ¿Cómo nosotros ahora celebramos la Pascua? Y en Corintios, Primera de Corintios, en Juan 16:11 y Primera de Corintios nos habla de cómo es que nosotros podemos, cómo ahora nosotros somos llamados a vivir sin la levadura. ¿Qué tipo de levadura? No estaba hablando creo que ahora hablamos de comer sin gluten, ¿no? Todos hablamos de que el gluten no es bueno y todo ese tipo de cosas, pero el Señor no estaba hablando de ese tipo de levadura. Estaba hablando de otro tipo de levadura. Es cierto que la levadura, si la pone y deja todo el pan que tiene levadura y lo deja descuidado, se va a echar a perder pronto. Pero no estaba hablando, es cierto que en la preparación de ellos se hablaba de eso porque tenían que limpiar las casas, pero ahora a nosotros nos habla de una levadura diferente. En Mateo 16:11, eh, él, el Señor nos habla, le dice a los apóstoles que se cuiden de la levadura de los fariseos. Y cuando el Señor les dice esto a los apóstoles, ellos se preguntan entre ellos, ¿por qué nos está hablando? ¿De qué está hablando? ¿No trajimos pan o qué pasó? ¿Se nos olvidó el pan? Y el Señor les dice, ¿cómo es que no entienden que no les hablé de los panes? Pero cuídense de la levadura de los fariseos y los saduceos. ¿Qué era la levadura de los fariseos y los saduceos? Era la manera de que ellos vivían, de que ellos aplicaban la ley de Dios. Ellos no atendían a la ley de Dios. Pablo lo dijo en Corintios de esta manera. En Corintios 5, 6 al 8, dice, la jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como son en realidad sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con levadura vieja, ni con levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Y en primera de Pedro 1:15 nos habla de sean santos como Él es santo. Ahora, los corintios estaban aquí y ellos estaban permitiendo que el pecado entrara en la iglesia y aún pensando que estaban siguiendo a Dios. Ahí le está hablando a cristianos, le está hablando a la iglesia de Corintio, quienes están experimentando este tiempo y hay un caso de pecado muy grande en la iglesia. Y Pablo le dice a los corintios de qué manera necesitan prepararse para, y reconocer el pecado que está viviendo en ellos. Entonces, ellos se jactaban de que estaban haciendo las cosas bien. Sin embargo, estaban dejando a alguien que estaba en la iglesia viviendo en un pecado
totalmente contrario a lo que Dios decía. Y él llama a los corintios a quitar esa levadura. Solo la levadura es una representación del pecado también, de vivir en pecado y pensar que está bien delante de Dios. En Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Entonces, el Señor nos llama a mirar lo que realmente la levadura que hace daño es la levadura del pecado. Esa es la levadura a la cual Él se refería que fuera removida. Esa era la levadura que Él decía, cuídense de esa levadura. Versículo 2. Dice, los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo dar muerte a Jesús, pero temían al pueblo. Miramos, estos hombres estaban buscando cómo matar al Señor. Ya no era si lo mataban o no. Ellos estaban ya determinados a que lo iban a matar. Ahora, los principales sacerdotes y la guardia eran la autoridad espiritual en Jerusalén. Ellos habían sido puestos para cuidar al pueblo. Sin embargo, ellos están ah, buscando cómo matar a Jesús. Y ellos solo piensan en sus propios intereses económicos y de poder. Ellos tienen miedo por su autoridad frente al gobierno romano, porque la perderían. Eso significa perder su estatus, perder su autoridad sobre el pueblo, y eso significaría muchas pérdidas para ellos. Simplemente se les acabaría todo lo que ellos más protegían, que eran sus propios intereses. Han sido puestos para cuidar del pueblo, pero ahora están sacando toda la ventaja del pueblo. Eh, en Juan, si me acompañan en sus Biblias, en Juan 11:46, describe exactamente lo que está pasando. El apóstol Juan nos dice más claro lo que estaban haciendo en ese mismo momento, en este pasaje. Juan 11:46 al 52, si me acompañan ahí, podemos... él dice, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron al concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos seguir, así todos van a creer en él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote en ese año, les dijo, ustedes no saben nada, ni tienen en cuenta que les es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca. Ahora bien, no dijo esto por su propia iniciativa, sino que siendo sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Aquí miramos cómo ellos están determinados y cómo se reunieron para matar a Jesús. Y exactamente porque ellos tienen miedo de lo que va a pasar con sus puestos. No están ni siquiera temiendo de que ellos pudieran recibir un daño. No, ellos están temiendo, tienen miedo de que les van a quitar su puesto. Y el sumo sacerdote, sin darse cuenta, está siendo usado por Dios, ya que siendo un pagano, él profetizó la muerte de Jesús, que él iba a morir, él uno por toda la nación. Entonces el plan de Dios continúa en desarrollo, y el plan de entregar su vida en rescate por muchos.
Él dijo en Juan 10, 17 y 18, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para tomarla. Y eso, la responsabilidad de ellos, entonces no cae, no es algo que ellos no sabían, es algo que ellos están completamente enterados de lo que están haciendo, aunque están siendo usados por Dios para llevar a cabo el plan que Cristo fuera crucificado. Eh, en, en, en Juan, en Mateo, perdón, Mateo 23, en el capítulo del 1 al 36, nos describe este tipo de personajes, cómo es que ellos estaban, ah, cómo es que ellos eran, y nos da las características de realmente cuál era su intención hacia Jesús, cómo ellos se habían sentado en la ley de Moisés para tomar su poder. Y hermanos, cuando miramos estos líderes, ellos fueron confrontados muchas veces. Nosotros podemos ser confrontados también y somos confrontados por la palabra. En la palabra tiene el poder para redarguir nuestros corazones, pero muchas veces el reconocer la verdad puede provocar oposición. Nuestra fe puede ser desafiada por el mundo o por nuestro propio juicio. Muchas veces sucede eso. Estos líderes estaban actuando por miedo. Y cuando pienso en el miedo y miro cómo el miedo nos hace tomar decisiones, el miedo nos aleja de Dios en nuestra dependencia, mientras que nuestro temor a Dios nos acerca a un corazón obediente en busca de hacer su voluntad. Dios nos llama a no conformarnos con la incredulidad de los que tienen el poder, sino a confiar en sus promesas que nos dicen que Él tiene el control y podemos glorificarlo aún en situaciones adversas. Cuando estaba mirando todos estos puntos, realmente hay muchas cosas que están pasando en nuestra vida y que pasamos en nuestra vida diaria. A veces reconocer la verdad puede provocar mucha oposición y realmente como si vinieran contra nosotros, como si vinieran contra nosotros. Entonces, poder reconocer que el Señor está en control. Finalmente, mientras estos líderes religiosos actúan por miedo, toman decisiones malvadas, pero Jesús está a los pies del Señor buscando fortaleza en oración y cómo seguir siendo Él obediente al Señor en su plan. Él tenía un plan, Él estaba ejecutando un plan. Si bien todo esto estaba pasando en este momento, el plan de Él continuaba. Asimismo, Dios tiene un plan para nosotros. Nosotros, su palabra nos sigue diciendo, sean de un espíritu sobrio, estén alertas, ya que su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Él es el verdadero enemigo, hermanos. No hay nada nada que Dios no lo haya puesto en su lugar, pero Él ah, sigue siendo el que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así es que consideremos la palabra del Señor, hermanos. El plan en desarrollo. Dice, entonces Satanás, versículo 3, entonces Satanás entró en Judas llamado Iscariote, que pertenecía al número de los 12 apóstoles. Y miramos aquí que Satanás entró en Judas. Y podríamos decir, bueno, entonces Judas era uno de los 12 y vino Satanás y entró nomás entró y ya hizo su trabajo. Y la palabra de Dios nos guía en poder mirar que hay varias escrituras que nos dicen por qué
¿Por qué llegó a ocurrir este evento? No es como que Satanás andaba por allí y luego después pues dijo, ya voy a entrar en Judas y ahora voy a hacer lo que tengo planeado, voy a matar a Jesús. No, sino que podemos mirar en las escrituras, en Juan, en el Evangelio de Juan nos narra más las veces que Judas fue tentado. Eh, en Juan 12, 5 al 6 dice, ¿por qué no se vendió el perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? ¿Se acuerdan de esta historia? Cuando María, la hermana de Lázaro, estaba y derramó el perfume sobre Jesús y Judas está mirando allí y él preocupado dice, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Y el apóstol Juan dice, pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que echaba en ella. Aquí nos declara que él realmente no estaba interesado por los pobres, él estaba interesado por el dinero. Juan 3:2 dice, 13:2, y durante la cena, como ya el diablo había puesto en su corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, había cedido a una tentación, ya había puesto una tentación sobre de él. Entonces ahí tenemos ahí en Juan 12:5 al 6, dice, él era ladrón, 6:64, Judas no había creído. El Jesús lo dijo, que él no había creído. Entonces, también en Juan 13:10 al 11 dice, Judas no había sido limpiado. Cuando Jesús le limpió los pies a los apóstoles, él dijo que, Pedro dijo que no quería que lo limpiara, que él no lo iba a limpiar. Y después dijo que si es para estar contigo, aún todo el cuerpo, no nomás los pies. Jesús contestó y dijo, no necesitan ser más limpios, ustedes ya son limpios, aunque no todos. Y lo decía porque el que lo iba a entregar. Así es que tenemos, él estuvo, aunque Judas estuvo todo el tiempo con Jesús, él nunca pudo llamarlo maestro. Tenemos diversos otros pasajes que nos dicen los apóstoles lo nombraron maestro, lo nombraron a Dios y el Hijo de Dios. Judas solamente llegó a nombrarlo maestro. Entonces, él tuvo todas las oportunidades que tuvieron todos los discípulos, mas sin embargo, él decidió hacer su propia decisión. Y el Señor, cuando está diciendo todo esto, no es como que hay algo en el Señor que rechaza a Judas, sino que simplemente está declarando lo que Judas está diciendo. Lo había declarado, ya las escrituras lo habían profetizado, cómo iba a ser el que iba a entregar a Jesús. Iba a ser su amigo íntimo. En Salmo 41:9 describe aún mi mejor amigo, en quien yo tenía plena confianza, quien compartía con mi comida, se ha puesto en mi contra. Lo había dicho en el Salmo. Entonces, la avaricia fue la que llevó a Judas a cometer ese pecado de traicionar a Jesús. Y la avaricia y el rencor y la tentación al poder, lo que él pensaba que podía. Algunos comentaristas dicen ese pensamiento. Judas pensaba cuál grandioso y lucrativo sería gobernar al lado de Jesús. Y se imaginaba manejar la economía del rey Jesús, y como Jesús no le hizo caso, se molestó, lo traicionó, y así quizás usaba sus poderes, todavía quizás usaría sus poderes si él se sentía traicionado para sacar su provecho personal. Y como no lo consiguió, lo traicionó. Entonces, hermanos, cuando miramos, estaba pensando y digo, ¿cómo es que Judas no
no tomó las decisiones correctas. Y en realidad Judas está representando el ser humano. El ser humano no toma una decisión porque quiere, sino porque Dios es el que lo llama. Y podemos mirar nuestra fragilidad humana. Todos estamos expuestos a ser tentados y aún a caer. Eh, el Señor nos muestra en Lucas 22, 31 y 32, dice: Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Pedro, que era el apóstol que siempre está adelante diciendo que él no y que él no, y él dijo que él daría su vida por él. Sin embargo, el Señor aquí le está diciendo: tú también vas a ser tentado. Y ellos, siendo los apóstoles del Señor que están más cerca, fueron tentados, y Pedro aún cayó. Así que esa fragilidad de ellos no es diferente a la nuestra. Dios nos sigue diciendo a nosotros, y hay un lugar para reconocer, y el Señor nos ofrece ese lugar de poder experimentar y poder crecer en Él. Él nos dice: la fe probada es refinada como el oro o el trigo que se cierne para ser puro. La intercesión de Jesús sigue en efecto para todos nosotros, hermanos. Necesitamos seguir pidiendo perdón y regresar cada caída. No que estemos buscando las caídas, pero que el Señor espera que regresemos y pidamos perdón. El versículo 4, 5 y 6 dice: él fue y discutió con los principales sacerdotes y los oficiales sobre cómo entregarles a Jesús. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Él aceptó y buscaba una oportunidad para entregar a Jesús sin hacer escándalo. Aquí Lucas nos revela cómo él viene a los sacerdotes, Judas viene a los sacerdotes, ya decidió hacerse parte del clan para poder matar a Jesús. Y ahora él piensa que lo va a entregar, y los sacerdotes se alegran, ¿no? Ahora ya tenemos cómo hacerlo. Ahora ellos están contentos en solo tienen que darle dinero a Judas. Ellos se alegran y aceptan darle dinero a Judas. Finalmente su plan está en marcha, y esta vez no hay marcha atrás. Solo esperan la señal de Judas, y esto que lo haga así la gente para que no haya escándalo, y porque ellos seguían temiendo a la gente. En Zacarías 11, 12 al 13, en este está cumpliéndose otra profecía que está ahí en Zacarías 11, 12 al 13, que se cumple en Mateo, cuando él recibió las monedas y no las quiso y fue y las arrojó. Este pasaje nos ilustra cómo el pecado de avaricia y traición de Judas, siendo movido por el amor al dinero y rencor contra Jesús, lo lleva a traicionarlo. Somos tentados, hermanos. En Santiago 4:7 nos dice cómo seamos vigilantes, porque dice: la tentación y el pecado nos puede alejar de Dios, aún a los que piensan estar más cerca del Señor. Lo vemos en Judas, él era uno de los 12. En Santiago 4:7 nos dice que estemos vigilantes a la tentación. Entonces, el comentarista Matthew Henry lo dice de esta manera. Dice: es difícil decir si hace más daño al reino de Cristo por el poder de sus enemigos abiertos, o por la traición de sus pretendidos amigos. Pero sin esto último,
sus enemigos no podrían hacer daño tal como lo hacen. Muchas veces, es el daño más grande que recibe el cuerpo de Cristo cuando se hace daño desde adentro. Pero el Señor, hermanos, no cambia su plan cuando está sufriendo todo esto. Él continúa en su plan. En Mateo 20, 18, 19 y 20, usted puede encontrar cómo el plan de Dios de sufrir y llegar al lugar de tormento sigue, porque Él había venido para salvar al pueblo, para salvar la humanidad. Y llegó el día de la cena y Él envía a sus discípulos a preparar ese lugar. Y en los versículos del 7 al 13, los apóstoles Pedro y Juan reciben instrucciones de cómo ir y preparar. Y eso tiene, cuando lee el pasaje, lee y está como raro porque dice cosas que ellos no saben y que van a pasar y cómo van a encontrar. Hay varias cosas raras en el lugar, como un hombre cargando un cántaro. En la tradición en la cultura judía, los hombres no ponían nunca un cántaro en la cabeza. Entonces eso era algo raro. Ellos sabían, los apóstoles sabían que eso no pasaba, pero ellos fueron obedientes. Y fueron obedientes al grado de que hicieron y dieron cada paso que el Señor les dijo. Y fueron obedientes aún en contra de lo que ellos podían pensar. El llamado que nos hace Dios es a confiar que las cosas no tienen que tener sentido para nosotros. Pero si es su palabra, es la que nos guía. Él quiere nuestra obediencia, Él quiere nuestra sinceridad y nuestra sumisión. Eh, Él nos invita a ser obedientes. En este pasaje ah, dice la providencia de Dios. Él se mantiene celebrando las celebraciones de su pueblo, pero también nos enseña la sumisión, el seguimiento de la palabra de Dios, la negación a nosotros mismos y la dirección del Espíritu Santo son el camino a la obediencia. Pedro y Juan obedecieron. Y pues sí, en veces puede ser difícil para nosotros el obedecer si las cosas no tienen sentido, pero la palabra de Dios nos sigue diciendo que es viva y eficaz. En Hebreos 4:12, la palabra de Dios sigue siendo, las instrucciones de Dios siguen siendo nuestra mayor fuente de vida. Finalmente, hermanos, ah, ¿cómo reflexionamos en esta preparación para nuestra Pascua? Aquí el Señor estaba preparándose para esa Pascua, para la última Pascua que le iba a pasar con sus discípulos. Es cierto que nosotros no hacemos ningún ritual ni hemos tenido, nunca participado de esto, pero sí queremos participar de la Pascua que Él dijo que iba a tomar cuando Él viniera en su reino. ¿Cómo nos vamos a preparar para recibir al Señor en esa Pascua que Él ahora va a tomar cuando venga en su reino? Caminemos en santidad, sinceridad y verdad en obediencia, como dicen Corintios, 1 Corintios 5:7. Dice, limpien su levadura vieja para que sean la masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura, es decir, sin pecado. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. El Señor ya pagó por nuestros pecados. El Señor quiere que vivamos libres de pecado, libres de esclavitud del pecado. Va a haber traición, va a haber traición. Va a haber diferentes cosas difíciles, las va a haber. Pero Jesús sigue siendo nuestro Cordero de Pascua. Si no lo es, perdón, te invito a que lo consideres. Él quiere protegerte del pecado y de la muerte eterna. Él protegió al pueblo de Israel y quiere protegerte a ti también. Quiere protegernos, hermanos. Oremos, hermanos. Padre bendito, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que tú eres, Señor, en nuestra vida, Señor. Y Padre, síguenos guiando, que tu Espíritu y tu palabra, Señor, nos dirijan a ese lugar seguro, Señor, donde estamos confiados, Señor,
y nuestra esperanza siempre está en ti, Señor, en tu muerte y tu resurrección, Señor Jesús. Padre, gracias por tu palabra y gracias porque tú eres fiel, Señor, en todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Así es. Esta mañana se nos recordó que, pues en verdad a nadie nos gusta ser confrontados o redarguidos, pero cuando esa confrontación viene de la misma palabra de Dios, hay amor. Así es de que mi oración es de que nosotros siempre seamos sensibles a su palabra y que respondamos a ella. Por lo tanto, siempre al final del servicio tenemos hermanos y hermanas en Cristo que te aman y quieren ministrarte, quieren decir amén contigo a tu petición, a tu necesidad o aún tu oración de acción de gracias, cual sea. Por favor, siempre les animo, pasen para orar por ustedes y que la palabra de Dios nos rete, nos confronte, pero también nos consuele. Amén. Recuerden, Dios les ama, yo también. Bendiciones.